Ok, bueno. Entonces, como ya saben, hoy es día de Santa Cena y les tocó a Pablo y a Nancy preparar la enseñanza de hoy, que es una enseñanza cortita acerca de la Santa Cena. ¿Sí? Sí va a quedar en el video, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, vénganse Pablo y Nancy. Y ahora sí, esto es todo suyo. Buenos días, Dios les bendice. Bueno, la vez pasada que habían pasado la familia de Mario a la platita corta, a mí me quedó muy claro que la Santa Cena es una parte de un símbolo literal. El pan es un símbolo, la sangre es un símbolo. Y bueno, nosotros hoy quisimos darle continuidad a esa parte que explicaban. Y bueno, entendemos que la Santa Cena es un pacto que hacemos con nuestro Señor y que anuncia la muerte del Señor Jesucristo, y que lo tenemos que hacer como iglesia en las reuniones que tengamos, ¿no? Hay dos sacramentos importantes, uno es el bautismo y otro es la Santa Cena. Bueno, entonces primero empezamos a entender que para poder tomar nosotros la Santa Cena hay ciertos, digamos así, requisitos. Uno es pedir perdón a Dios de nuestros pecados, y si tenemos alguna cuestión con algún hermano, pedir perdón a ese hermano para venir en una manera a renovar o a este símbolo, este pacto, poderlo tomar. Esto lo podemos encontrar rápidamente, si me ayudas, en Mateo 5, 24, 25, dice: Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Bueno, entonces, el acto de la Santa Cena es un acto hermoso, es un acto que la muerte del Señor Jesucristo es el nuevo pacto, es la reconciliación de nosotros con nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento podemos ver que ese pacto era cuando el pueblo hacía un sacrificio de sangre, y eso es lo que anunciaba en esencia, el perdón de los pecados es por medio de sangre, pero en este caso, ya en esta última parte, esa sangre es por nuestro Señor Jesucristo. Él es el que toma esa parte. Entonces, es bien importante tener conciencia de esto. Vimos ya que hay que traer nuestra ofrenda, que somos nosotros mismos, pedir perdón a nuestro hermano, que esto ya lo leímos, perdón. Estar en Cristo es importante. En Marcos 16, estar en Cristo es como obviamente ser cristiano. Y la manera de esa parte es con el bautismo. Cuando tú te bautizas, tomas tu fe y lo anuncias. Obviamente también el bautismo es una parte del agua simbólica, pero lo que anuncias es de que está muriendo tu manera de ser y tomas la manera de Cristo, tu manera de vivir en Cristo. Por eso son las partes, como quisimos explicar un poquito, ya René nos corregirá, pero bueno, sí, de los pasos que tendríamos que tener, uno es pedir perdón a nuestro Dios de nuestros pecados, ponernos en cuenta con nuestros hermanos, estar reunidos y ser cristianos, ser bautizados. Entonces, ¿pueden leer 16? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, entonces, al ser bautizado, estamos demostrando o diciendo que somos cristianos. Por supuesto, hay una manera de vivir, hay una manera de hacer las cosas, hay una congruencia, ¿no? O sea, si yo puedo decir quién ama a Dios, y a lo mejor todos levantamos la mano, pero quién hace lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere o sus mandamientos,
pues están en su palabra. Entonces, sí quiero, pero también amo. ¿Y cómo amo? Obedeciendo. Entonces, ya en esta parte, bueno, la hicimos explicar de esta forma. Y bueno, ahora lo que seguiría es pues, tomar la Santa Cena, y quisiera leer con ustedes Primera de Corintios 11, del 24 al 25. Bueno, ya por último, la Santa Cena se tiene que tomar junto con la iglesia, todos juntos. Es la parte bien importante que nosotros tenemos que tener. No podría yo tomar la Santa Cena en mi casa o solito, no, es porque al final de cuentas la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos todos nosotros. Y la perfección del cuerpo de Cristo se lleva con todos nosotros juntos, amándonos, conociéndonos, conviviendo y haciendo la voluntad de Dios. Entonces, bueno, ¿puedes leerlo? Entonces, René, si te parece, podemos ir pasando a tomar la Santa Cena. ¿Está bien, René? Y vamos a ir en el inter leyendo, pero bueno, el tema es Qué bien se sienta la cámara. Bueno, en 1 Corintios 24 y 25 dice, ahora, ya que estamos todos juntos, que nos faltan algo, tienen pan y vino. Ahora, como lo explicaba en la ocasión pasada, el pan y el vino es simbólico. No es que estemos comiendo a Cristo ni tomando su sangre, más sin embargo, sí es un símbolo que anuncia la muerte del Señor Jesucristo, y de eso lo tenemos que hacer hasta que Él venga. Dice en el 26, así pues, todas las veces que comieren este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ese es el pacto que hacemos con Él. Y la importancia y la relevancia es que es una convivencia con Él. Es importante que lo hagamos. Es importante que manifestemos este pacto, porque renovamos. Es la manera de que Dios renueva este pacto. No por el vino o la sangre, es por la muerte de Él. Eso es lo que nos da vida. Bueno, entonces dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo y por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahora podemos comer el pan.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos tomar. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro Señor y que, Señor, tu sangre preciosa, tu cuerpo, Señor, molido en la cruz, nos da salvación, nos permite acercarnos a ti, nos permite la salvación, Señor, con solo aceptar que tú eres nuestro Señor, no es necesario nada más, Señor. Te damos gracias por este acto, Señor, te damos gracias por eso. No había otra manera, Señor, no había otra forma, Señor, de perdonar nuestros pecados, más que por tu sangre, más que por tu cuerpo, Señor. Te damos gracias, Señor, y hacemos este pacto, lo renovamos, Señor, y en el día a día, al vivir, Señor, declaramos que tú eres nuestro Señor, que en ti confiamos, que tú eres el centro de nuestra vida, Señor, que tú, Señor Jesucristo, diste todo por nosotros, Señor. El único que podemos hacer es obedecerte, amarte, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, en nombre de Jesús. Muchas gracias. Vamos a dar un aplauso a Dios por la vida de Padre. A lo mejor el tema que voy a dar a algunos les va a parecer conocido. Hace tiempo yo oí a un muy querido amigo, un pastor, hablar sobre este tema y después lo di como una clase, pero creo que es muy importante que todos aprendamos exactamente de qué se trata. Y esto empieza porque muchas veces nos pasa aquella frustración. Hay muchos de nosotros que decimos, es que yo quisiera servir a Dios, pero no sé cómo. Y yo quisiera servir a Dios, pero no puedo dejar de hacer lo que normalmente hago. ¿Sí? Y muchas veces vamos y nos derramamos en un acto de emoción delante de Dios y le vamos y le entregamos todo y luego nos llenamos de emoción y luego recibimos ese famoso perdón que queremos y luego regresamos exactamente a donde mismo. Y la pregunta del millón es ¿cómo? Les platicaba hace un rato, a mí me gusta y lo he visto mucho platicar con Germán y me gusta ver la cara de Germán cada vez después de que platicamos cómo sale convencido de que Dios lo está llamando, y esta semana fue una delicia el no solamente verlo convencido, sino que él, ahora sí, era en la mañana y ya se me cosían las sábanas para hablarme, para decirme, ya no vengas. Ahora sí, me fue muy bien dando la clase, me sentí muy cómodo dando la clase, la gente se sintió a gusto conmigo en la clase, y dije, wow. Y entonces entendí muchas de las cosas de lo que voy a hablar hoy, es lo que pasó en la vida de Germán y lo que puede pasar en muchas de las vidas de muchos de nosotros. ¿Sí? La Biblia nos cuenta que en el Antiguo Testamento solamente había un solo hombre que podía presentarse delante de Dios para servirlo, para adorarlo, para expiar los pecados de los hombres, y ese era le llamaban el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tenía que ir impecable físicamente e impecable moralmente e impecable espiritualmente. Todo en él tenía que ser perfecto. Había unos espejos especiales, creo que lo hemos mencionado aquí varias veces, que se llamaban lavacros, en donde revisaban al sumo sacerdote, le revisaban la uña, la mugre debajo de la uña, lo rasuraban todo de su cuerpo, su ropa tenía que ser impecable y no podía haber tocado el piso antes de presentarse delante de Dios. Es impresionante. Si una cosa fallaba, si algo se vio ahora sí como una plumita, un polvito, o había algún pecado que el sumo sacerdote no hubiera presentado, que no hubiera pedido perdón, entraba en la presencia de Dios y se moría en ese momento. Esto era tan común, que hasta hicieron la costumbre, y esto no lo dijo Dios, pero esto lo hicieron los hombres, que el sumo sacerdote le ponía unos cascabeles en los pies para que por mientras siguiera caminando, porque acuérdense que nadie podía ver lo que pasaba detrás del velo, entonces por mientras se oyeran los cascabeles, pues el sacerdote estaba vivo, y luego le amarraron una cuerda al pie, y la cuerda era porque si se moría, nadie podía ir a sacar el cuerpo, entonces tenían que jalarlo del pie. Entonces cuando dejaban de oír los cascabeles le jalaban y el otro que había hecho así como que tal vez, ¿no?
y para darles, y hacía ruido para que se dieran cuenta que no estaba muerto. Hoy en día, nosotros tenemos todos y cada uno la capacidad de entrar delante de Dios, ¿sí? Pero la condición de la santidad, esa no ha cambiado. La condición de la santidad sigue siendo exactamente la misma. Nosotros tenemos que estar en plena santidad delante de Dios. Pero ahora tenemos la sangre de Cristo que nos daba, ¿sí? Y entonces es en donde aquel nombre de Dios, el de Yahvé, Mikadé, se hace verdadero. Dice, yo soy el Dios que te santifica. Entonces, no es que nosotros entremos como el borras delante de Dios, sino que nos vamos presentando delante de Dios. ¿Qué significa esto? Esto es muy sencillo. Nosotros cantamos alabanzas para que la presencia de Dios vaya descendiendo. Y conforme nosotros vamos reconociendo a Dios y nos vamos entregando a nosotros mismos a Dios, Dios nos va purificando y nos va santificando al grado que podemos estar en la presencia absoluta de Dios. ¿Sí? Y esto es cada vez más fácil, porque entre más entendamos que no tiene que ver con nosotros y más tiene que ver con Dios, pues obviamente nos va a quedar desde este punto. ¿Sí? Es un trabajo a veces, mucha gente piensa que es un trabajo de fe, pero realmente es un trabajo racional. El sentarnos y el entender de parte de Dios que Él nos limpia, que Él nos purifica, que Él nos santifica y que podemos realmente entregarle nuestros pecados. ¿Sí? La cuestión es, cualquiera puede, el día de hoy, ir a la presencia de Dios, pero no cualquiera puede servir a Dios. Por eso la Biblia nos pide que nos bauticemos, es uno de los requisitos, ¿sí? Porque el momento que nos bautizamos en el agua, tenemos preparada nuestra vida y nuestro corazón para recibir el bautismo del Espíritu Santo, y entonces ahora sí hacer las obras conforme al Espíritu Santo. Y hay personas que reciben el bautismo del Espíritu Santo y aún así todavía no saben y no ven cómo servir a Dios. Y hay un no sé qué que se llama no sé cómo, ¿sí? Que nos impide acercarnos a servir, que nos impide actuar en libertad, ¿sí? Y de eso les voy a hablar. Vámonos, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias, nos vamos a ir al libro de Levítico, ¿sí? Nos vamos a ir al capítulo 21, en los versículos del 18 al 20. Me dicen cuando estén ahí, por favor. Levítico 21, del 18 al 20. Les voy a leer en la versión Reina Valera 60 porque es muy importante, porque quiero que se escuche la palabra exactamente en los términos que quiero. Yo sé que la mayoría de ustedes traen Nueva Traducción Viviente, pero ahorita van a entender por qué, ¿sí? Dice, del 18 al 20, 21 del 18 al 20. ¿Sí? Ok, dice, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo, o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. ¿Sí? ¿Qué está diciendo aquí? Porque fíjense, normalmente esto es algo que se... Algo que normalmente pasa es que cuando nosotros vemos a alguna persona con cualquier tipo de discapacidad, lo primero que hacemos es que le tenemos lástima. Y luego pretendemos decirle a esa gente que es especial, ¿no? Cuando realmente lo que pasa en la vida de esas personas, y cualquier persona que sea diferente al diseño de Dios, si ustedes se acuerdan, Adán y Eva los creó perfectos, ¿no? No tenían ninguno de estos defectos. Y decía, y habitaban con Dios en la presencia de Dios. Y después el mismo Dios dice, todos estos, el ciego, el cojo, el jorobado, el que tenga sarna, el que tenga empeine, que ahorita se los voy a explicar, por ejemplo, termina la definición ahora de lo que es el empeine, va a poder servir a Dios. ¿Sí? Y eso es algo importante de entender, porque normalmente decimos, ay, Dios, qué gacho. Después de que los crea con su discapacidad, los desprecia. Ese Dios es bien mala onda, ¿no? Y así la gente, ¿no? Tengo una alumna que quiero mucho. Ella se hizo el propósito de leer 6 capítulos diarios de la Biblia, ¿no? Y entonces vienen todos los martes a mi casa, con todas sus dudas, ¿no? Y cuando empezó a leer Génesis decía,
Este Dios es un misógino, es bien gacho. Y bueno, yo creo que están malas palabras, lo leía así, pero enojada con Dios, ¿no? Porque lo leía así por encima y decía, no, es que cuando empecé a explicar cada una de las razones de por qué, entendió por qué, y así es cada clase, cada vez es más difícil nuestra clase, ¿no? Cuando nosotros entendemos que ninguna persona que tenga estos defectos, tanto en el físico como en el espiritual, se puede presentar hacia Dios delante de Dios, vamos a entender a Dios, porque acuérdense que la Biblia se trata de conocer el carácter de Dios. Aquel que se proyecte en un paralítico o en uno de estos va a decir, ahora sí que está viendo las cosas como diferentes. Nosotros somos creados a imagen y semejanza a Dios y nuestro papel es aprender a conocer a Dios para aprender a ser iguales que Él. No tenemos que ver a los otros para luego nosotros verlos igual que los que están ahí escritos, ¿no? ¿Por qué es esto importante? Bien, ustedes y yo podemos tener amigos discapacitados, ¿sí? Ahora sí que yo me acuerdo mucho de mi papá. Mi papá era una persona con un gran corazón. Mi papá era altruista. Nosotros toda nuestra niñez la pasamos en cárceles, en albergues, en la sierra, en la casa hogar, en todos lados. Porque mi papá tenía ese corazón de estar ayudando a la gente. Y mi papá tenía muchos amigos y mucha esa gente luego venía con él. Mi papá era una persona que tenía un corazón muy generoso, pero siempre terminaba enojado. Porque decía, yo voy y los ayudo una vez y la segunda vienen a pedirme y exigirme lo que les doy, pero ninguno de ellos quiere trabajar. ¿Sí? En mi tierra, en Chihuahua, conocemos a los famosos tarahumaras. ¿Sí? Y entonces se la pasan pidiendo coima, una caridad, es lo que piden ellos. Y entonces le dice, claro que sí, y le dice, mira, ¿por qué no me barres toda la banqueta y la calle? Me recoges todo y luego pasas a mi mesa y te sientas a desayunar conmigo y luego te doy. Ah, no, mejor nomás deme la caridad. ¿Sí? Ellos están acostumbrados a que la gente los desprecie, ellos están acostumbrados a que la gente los ve y ellos están acostumbrados a no esforzarse por nada. Cuando tenemos una persona con una discapacidad, normalmente su discapacidad siempre va a ser más grande que su amor de vida. Si alguien está cojo, siempre va a pensar que está cojo. Si alguien le falta una mano, siempre va a tener presente que le falta la mano. Y aunque nosotros, afortunadamente, no nos pasa, la verdad es que sí pasa. Yo suelo platicar mucho con la gente y no los juzgo. Debe ser muy difícil que te falte algo, debe ser muy difícil. A mí me llama mucho la atención porque esto es lo que ponemos el ojo. Muchos de ustedes han visto mi cicatriz, ¿no? El 99% del tiempo yo no me acuerdo de mi cicatriz porque realmente no me recuerdo, pero cada vez que alguien me ve me dice, ¿qué tienes ahí? Y tenemos esa tendencia a ver lo que está mal. Y cuando yo les digo, mi cicatriz es una de mis mejores experiencias en la vida, todo el mundo me hace cara de, ¿sí? ¿Por qué no me lo creen? ¿No? Yo les digo, yo tuve la bendición de voltearme en la carretera y al día siguiente iba de viaje y me atendí la herida 2 meses después que regresé de mi viaje. Porque la herida no era importante lo que Dios había hecho en ese accidente, y eso era más que una cicatriz. Pero normalmente solemos ser al revés. Ahorita llegó Germán, ahorita traigo de cargo lo rojo, ¿no? Pero es que así somos, ¿sí? Llega Germán y Germán sabe que lo amo. Y lo primero que me dice es que ando muy malito, ¿no? ¿Y qué somos? ¿Cómo estás? Pues más o menos, ¿no? Me gusta cuando Charito hasta se pone su gorro de invierno en pleno verano porque tiene jaqueca, ¿no? Y no la vamos a juzgar, pero normalmente es algo que hacemos con el afán de que nos pregunten, ¿no? Es algo que hacemos así como para que nos pregunten, o la esposa, ¿no? ¿Qué tienes de vida? Nada. ¿No? ¿Tú te fijas? Que no tienes nada, ¿no? Eso es lo que solemos poner delante de nosotros, por delante de nosotros lo que sentimos. Entonces, si nosotros ponemos por delante de nosotros nuestros sentimientos, ahora sí que no vamos a poder poner a Dios en primer lugar. ¿Sí? El ciego siempre será ciego, ¿sí? Y el cojo siempre será cojo, antes que Dios. Cuando ustedes ponen, cuando los maridos y las esposas se pelean, ¿sí? Nada más acuérdense de esto, cuando se pelean y luego van a la oración, en vez de enfocarse en Dios, se enfocan en el cónyuge. Ay, Señor, ojalá te lo lleves muy lejos, ¿no? Ay, Señor, ¿por qué no me cambias esta vieja por una nueva? ¿No? Pero
la persona está antes que Dios. Porque nos olvidamos del amor, nos olvidamos del cariño, nos olvidamos de la alabanza, vamos delante de Dios a llevarle nuestra carga y la carga está por delante de Dios. Así pasa con el lisiado. Y no lo podemos culpar. Como les digo a la gente, para lo único, dice la gente que para lo único que no hay remedio es la muerte. Y Jesús nos demostró que sí hay remedio. ¿Sí? A mí me ha tocado ver gente que le salen piernas completas. ¿Sí? Que alguien ha orado por ellos y que Dios le regresa la pierna y le va saliendo así y luego le pone una bola y le hace la rodilla y luego le sale el pie donde no lo había. Dios es un Dios de milagros. A mí me ha tocado ver cómo ciegos sanan, me ha tocado ver cómo mudos hablan, me ha tocado ver un montón de cosas. Muertos revivir, ¿no? Entonces, quiere decir que sí tenemos la capacidad de ver a Dios delante de todo. Pero tenemos que realmente creerlo. La pregunta es ¿para qué? Y ahora sí que se oye feo, pero es ¿para qué demonios queremos que nos salve Dios? Y le digo, ¿para qué demonios? Porque muchas veces lo que queremos nosotros es de aquello que nos salve Dios es para nuestros propios deleites, ¿no? Nos lo decía Jesús, ustedes piden y no reciben porque no saben pedir, porque piden para sus propios deleites. Si tú eres ciego y quieres que Dios te quite la vista, pues más vale que sea para algo bueno y algo en su propósito y no para que tú veas, ¿no? Recuerdo mucho de cuando recién se reunificó Alemania después de la caída del muro de Berlín, ¿sí? Estas personas tenían desde el 46 hasta el 89, ¿sí? Tenían 43 años anhelando pasarse del otro lado. Hubo mucha gente que perdió la vida tratando de pasar al otro lado. En la Alemania socialdemocrática, ¿sí? Todo era carente, había que formarse por los alimentos, el contenido de la televisión era controlado, el contenido de la radio era controlado, todo era controlado. Les derrumban el muro, ¿sí? Y los unifican, ¿sí? Y ahora, a mí me tocó estar ahí en el 92, 3 años después de la unificación del muro, y la gente decía, todo lo que queremos es que vuelvan a levantar el muro y que nos regresen a como estábamos. ¿Y saben por qué? Porque cuando estaban en la Alemania socialdemocrática, ¿sí? Decían, mi hijo de 1 año dejó de usar su ropita y ya había gente detrás esperando esa ropita. Cuando a alguien se le quemaba su casa, todo el mundo le mandaba un sartén, una olla y vivían en verdadera comunidad. Cuando entraron a la era del capitalismo se dieron cuenta que toda esa hermandad y que todo ese amor y que todo eso que había no funcionaba de nada y que necesitaban estar tomados. En la Alemania socialdemocrática no había ninguna persona sin trabajo. Si alguien iba a decir no tengo trabajo, el gobierno le ponía a barrer las calles, pero le daban un trabajo digno. ¿No? Muchas veces la gente que no ve, la gente que está coja, la gente que muchas otras cosas, cuando recibe algo para su propio deleite, le va a pasar lo mismo que a la gente de la Alemania socialdemocrática. Van a empezar a verlo todo feo, van a entenderlo todo feo y van a empezar a criticarlo todo. ¿Saben por qué? Porque en lo que recibieron no había ningún propósito. Los alemanes de la Alemania socialdemocrática no tenían ningún propósito, no se prepararon, nunca planearon el día que seamos unos con la Alemania federal, haremos esto. Y la Alemania federal no estaba preparada para recibirlos tampoco, ¿no? Entonces, y para no alargarme más, si nosotros vemos a todas estas personas que están descritas aquí en este pasaje de Levítico y no nos enfocamos en pensar que muy probablemente vamos a encontrarnos a nosotros ahorita que entendamos cada uno de estos puntos, y si nosotros no entendemos que nos tienen que quitar eso y que Dios lo tiene que sanar para servirlo, entonces que mejor no nos lo quite. Nos quedamos, como dijo Shakira, ciegos ojos y ciegos ojos y sordomudos, o como haya dicho. Como esa sí la sabe, pero no se saben los 10 mandamientos de corregir, ¿verdad? Pero para eso vale que nos quedemos así, ¿ok? Vámonos pues, vamos a empezar. Los primeros a los que nos mencionó fueron los ciegos, ¿sí? Y este es uno de mis pasajes favoritos. Vamos al capítulo 9 de Juan, por favor. ¿Sí? En el capítulo 9 de Juan habla de que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y entonces le preguntan los apóstoles o los discípulos, en ese entonces todavía,
Dice, oye Señor, ¿quién pecó? Entendiendo que toda disfunción, toda malformación, toda discapacidad viene como una maldición y que normalmente viene como una herencia de sus padres. Entonces le dice, oye, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y entonces le dice Jesús, no pecó él, ¿sí? Y ni pecaron sus padres tampoco, sino que está así para que el poder del Padre se manifieste, ¿sí? Se le dijeron, hay un propósito en esta discapacidad, ¿sí? Esta es una discapacidad diferente. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Jesús agarra, escupe, hace lodo, se lo embarra en los ojos, lo manda al estanque que se limpie, y de repente ve, y sale corriendo a anunciarle a todo el mundo que ve. Y entonces todo el mundo empieza a cuestionarlo. Oye, ¿no eras tú el ciego aquel? ¿Y quién fue el que te sanó? ¿Y por qué te sanó? Y entonces hay más problema en averiguar quién lo sanó que en el hecho de que ya ve. Nadie lo felicitó, nadie le dio gusto, nadie entendió el gran milagro que había. Si este muchacho tuviera 26 años, era su primer día de ver en toda su vida. Y ahora de repente todo el mundo lo ve como malo. Lejos de que sea bueno lo que le está pasando, lo ven como malo. Y fíjense nada más lo que dice esto. Nos vamos a ir al versículo 35. Y habla sobre específicamente la ceguera que lo habían expulsado, al ciego, lo expulsaron del pueblo. Porque él decía, yo nomás, ahora sí que yo como Sócrates, yo solo sé que no sé nada, y lo único que sé es que el que me sanó fue Jesús, y eso es todo lo que me importa. Y entonces por creerle a Jesús, ahora sí que ahora por ver, lo expulsaron del pueblo, ¿no? Entonces dice, oyó Jesús que lo habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Y le respondió él, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y esto es algo que pasa muy seguido, ¿no? Muchas veces andamos correteando a nuestros parientes, a nuestros vecinos, a todo el mundo, para que reciban al Señor, y pareciera que nos van a dar $1,000,000 por cada persona que logremos que haga la oración de salvación, ¿sí? El problema es que luego no pasa nada después de la oración. Este ciego sabía que Jesús le había sanado, pero no sabía quién era Jesús. Entonces dijo, ¿quieres conocer al Dios vivo? Y le dijo, sí quiero, nomás dime quién es, para que yo crea en él. Y eso es lo más importante. No es importante que veas, no es importante que te hayan sanado, es importante que sepas quién es el Hijo de Dios, aunque no te hubiera sanado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es más importante que la gente conozca a Jesús por medio de nosotros y que lo vean reflejado en nosotros, ¿sí? A que les contemos una historia y les hagamos repetir una oración, ¿sí? Fíjense nada más esto, está Jesús en persona diciéndole al ciego, ¿quieres creer al Hijo de Dios? Y le dijo, sí, ¿dónde está? ¿Sí? Y esto es porque aquí es donde tenemos que dejar de sobreespiritualizar la Biblia, ¿sí? Porque luego vemos la Biblia y luego pensamos que la gente se acercaba y que Jesús no se despeinaba a caminarse, ¿no? Y que todo el mundo lo veía y que todo el mundo se arrodillaba. No es cierto. Jesús era un hombre irreconocible, era exactamente igual que ustedes y que yo. Lo reconocían cuando lo oían hablar y cuando lo veían actuar. Y entonces decían, Él es el Hijo de Dios porque se porta como el Hijo de Dios. Pero este ciego lo vio y le dijo, pues este es igual que todos los demás que he visto. Es más, estoy esperando que me apedree también como los demás. Y entonces le dijo le dijo Jesús, pues le has visto y es el que habla contigo. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró, ¿sí? Y luego dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos fariseos que estaban con él al oír esto dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fueras ciegos no tendrías pecado, mas ahora que decís, vemos, su pecado permanece. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que no quiere ver lo que no quiere ver, ¿sí? Muchos de ustedes les ha tocado estar en consejería conmigo, a mí uno que otro que se me ha escapado, ¿verdad, Javier? Y entran, y muchas veces yo les tengo que hablar cosas, y muchos de ustedes se defienden como gato boca arriba, ¿no? Y como les digo, yo no tengo nada que decir, yo no les digo lo que veo.
Y en el momento que no empiezan a cambiar, sus vidas empiezan a cambiar, las vidas de sus hijos empiezan a cambiar, sus entornos empiezan a cambiar y todo empieza a cambiar. Pero hay gente que no cree, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿la gente ve a Jesús en nosotros o están cegados contra lo que les queremos decir? Ayer me platicó alguien que le preguntaron que cuál era la diferencia entre los católicos y los cristianos. Y dijo, la diferencia entre los católicos y los cristianos es que no creemos en la Virgen y en los santos. Y dije, oh my God. Por todo el amor que le tengo, no la golpeé. ¿Sí? Si nosotros somos cristianos porque creemos a Cristo, si creemos a Cristo, imitamos a Cristo y hacemos todo lo que dice la Biblia. Esa es la diferencia. La Virgen y los santos son irrelevantes, ¿sí? Porque lo que hace eso es que cuando hablamos ese tipo de palabras específicas, el que está agarrado de la idolatría se agarra más, porque no quiere ver otra cosa. Es ciego espiritual. Es ciego espiritual porque ha decidido no ver. Fíjense, nada más importante, ha decidido no ver. Entonces una persona que ha decidido no ver a Dios, no puede servir a Dios. Porque imagínate, si va con los ojos cerrados en el camino, se va a tropezar. Y cuando se tropiece va a tirar la ofrenda. Y cuando tire la ofrenda y caiga al piso, se va a contaminar. Y entonces ya no lleva nada para delante de su Dios. ¿Sí? Aquel que dice amar a Dios y no lee su Biblia como una costumbre diaria y como su alimento de todos los días, es un ciego espiritual. Porque podemos leer la Biblia 50 veces y las 50 veces vamos a aprender algo del mismo versículo. Porque el reino de los cielos es expansivo, como Dios es expansivo y como nuestro conocimiento es expansivo. Yo conozco personas que leen la Biblia 3 veces al año y siguen aprendiendo y siguen aprendiendo y siguen aprendiendo y siguen aprendiendo. Y no es importante que se aprendan las citas, sino que vean lo que Dios ve. Que vean lo que Dios ve. Tengo a dos jóvenes, los tengo leyendo Génesis nada más esta semana. Les encargué del miércoles al viernes, tienen que haber leído Génesis 3 veces. ¿Sí? Y luego llegaron y les pregunté cosas básicas de las cosas que Dios ve, no de las que nosotros vemos. Y reprobaron, entonces tuvieron que leer Génesis otra vez en un día para el día siguiente. Y así los tengo. Y les digo, esto va a ser hasta que aprendas a ver, hasta que te aprendas la historia y dejes de ver lo que tú ves y le des oportunidad a ver lo que Dios ve. Y ha sido muy emocionante porque los veo, ahora sí, discutiendo entre ellos, cosas que cada uno entendió y que cada uno vio. Al principio eran equipo, ahora son detractores el uno del otro. No, esto no. Pero ya están haciendo, ya están, ahora sí que preocupándose por ver algo más. Entender las cosas como Dios las ve, para que la venda les sea quitada. Fíjense nada más, decía Dios de Job, no hay en la tierra un hombre como Job. Job hacía todo bien. El problema es que cuando nosotros vemos todo bien, nos estancamos. Cuando hacemos todo bien nos estancamos porque siempre hay una manera de hacer las cosas mejor. Algunas me reclamaron, es que tú siempre nos dices que hacemos todo mal. Y digo, no, ustedes entienden que yo les digo que están las cosas mal. Yo siempre les digo una manera mejor de hacer las cosas. Siempre hay una manera de hacer las cosas mejor y con mayor excelencia y entenderlas al siguiente nivel, ¿no? Como yo digo a la gente, yo les enseño muchas maneras de orar, pero nunca les he dicho que su manera de orar está equivocada. Yo les doy mejores normas, ¿sí? De eso se trata esto. El que no quiere ver, no va a ver. Job hacía todo bien y se estancó. Llegó al mediocre bueno. Y al final, cuando se deja tratar por Dios, dice, antes cegado estaba, pero ahora veo. Porque está viendo a Dios. Él vio a Dios más allá del sufrimiento, más allá del dolor, más allá de la escasez. Él vio a Dios. Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Sí? No voy a extender mucho en esto porque falta los más importantes. Siguiente discapacidad, el cojo. ¿Sí? Esta no está coja, eso sí es un hecho, no está coja. ¿Sí? A ver, póngame atención acá, ¿no? Dice el pastor que no me encanta eso cuando dice, alguien debería de cargar una caja cuando está predicando, porque siempre que alguien está haciendo algo más que no se predicar, le ponen más atención, ¿sí?
Yo creo que voy a ponerme una mano aquí, ¿no? No pegarme con la caja para que me vean con la caja. Bueno, siguiente discapacidad, el cojo. ¿Sí? Una de las características que nosotros entendemos de un cojo es que no anda derecho. ¿Sí? Y de eso se trata. El cojo, ¿sí? ¿Cómo se llama? El cojo es aquella persona que un día está bien con Dios y al otro día ya se cayó. Que un día ora con mucha intensidad y al otro día ya le flojó. Que un día promete leer la Biblia y al otro día ya no puede. Que un día dice amar a su esposo y al otro día la avienta con el sartén. ¿Sí? El cojo es aquel de doble ánimo. Es esa persona que la Biblia declara, donde Dios declara en la Biblia, que Él va a vomitar. Esas personas tibias. Un día son de un lado y el otro día son de otro. Por eso el cojo un día está, un día está arriba, otro día está abajo. Un día está arriba y otro día está abajo. Una persona con esa característica no puede servir a Dios. Ni con la gracia, ni con la misericordia, ni con nada. ¿Sí? Y esto no es, y quiero que lo entiendan, la ceguera, se las estoy mencionando y se las estoy ejemplificando, por si hay ceguera en ustedes, ahora sí que la llevemos delante de Dios y se las quite. No se lo estoy poniendo para condenarlos y decirles, ustedes no pueden servir, al contrario, se lo estoy diciendo para que ustedes distingan en ustedes mismos si hay algo, alguna de estas deformidades, y la llevemos delante de Dios y se las quite y podamos servir, porque entiendan esto, estamos en una época de crecimiento. Poco a poquito está llegando gente aquí en la iglesia, está llegando gente en los grupos y necesitamos servir. ¿Sí? Ya tenemos a Nena, a Adela dando clases regularmente, ya tenemos a Germán que se está integrando, también Antonio ya se está integrando al equipo de los maestros, tenemos a Charito con los niños, ¿sí? Pero necesitamos que estemos libres. ¿Sí? Antonio, ¿no empezamos a ver algunas de tus, ahora sí que de tus deficiencias para que Dios las limpiara antes de pedirte que se vieras? ¿Sí? Y nunca me dije mal, al contrario, la verdad, hago de una manera impresionante, Antonio. Antonio me dijo una cuestión muy interesante, la primera vez que nos juntamos, me dijo, René, por primera vez en mucho tiempo me siento bajo la cobertura de un padre. ¿Verdad, Antonio? Y lo único que hice ese día fue estarle macheteando al pobre, ¿no? Pero yo he visto el avance que ha tenido semana a semana y cómo está creciendo, ¿sí? Porque él ha decidido entender que cada una de sus deficiencias no son suyas y que Dios las puede sanar. Así lo vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Si tú eres una de esas personas cojas que le batallas al día a día, es algo que tenemos que llevar delante de la presencia de Dios, y es algo que les aseguro que si no lo han podido hacer solos, lo vamos a sacar en consejería, lo vamos a sacar en oración y lo vamos a sacar en ayuno, para que Dios nos pueda dar la capacidad de servir. ¿Sí? El cojo depende de sus emociones. Un día sus emociones están acá y el otro día sus emociones están acá. El cojo depende de las demás personas. Hoy me vio feo, hoy me dijo, hoy tengo inseguridad. Ese es un cojo espiritual. Aquel que trata de usar la palabra para manipular a Dios. Ese es un cojo. Porque nomás lo está probando, dice la palabra, que no tentaremos a nuestro Dios. El cojo tienta de constante a Dios. ¿Ok? Vámonos con la siguiente. Otra vez. Fíjense, nada más dice, perdón, Marcos 14:71 dice, entonces comenzó a maldecir y a jurar. No es cierto, estoy en la palabra de Dios. Primera Juan 2:4 dice, y dice Dios, yo le conozco y no guarda sus... El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿No? Aquel que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos es mentiroso, es cojo. ¿Sí? Decía Jacobo, oh almas adúlteras, ¿no se dan cuenta que aquel que tiene amistad con el mundo está enemistado con Dios? Ayer Mario me hacía una pregunta muy interesante y me decía, ¿por qué la gente que está lejos de Dios le es tan fácil la vida? Van de antro, se consiguen novias, se consiguen super trabajos. Y le decía yo a Mario, mira Mario, pasa esto. Aquel que sale de antro todo el tiempo, al principio va a salir para divertirse, hasta que llega un momento en el que se le va a quitar el gozo. Y va a ir más al antro buscando más ese gozo. ¿Sí? Aquel que toma alcohol, a lo mejor lo empezó a hacer por el gusto del vino.
pero va a llegar un momento en el que el mismo efecto del vino va a empezar a cesar, y entonces va a tomar más porque está buscando más ese efecto que tiene en él. Aquellos que tienen vidas lujosas, llega un momento en el que hasta los mismos lujos les dejan de satisfacer, y esto es porque siempre depende de un factor externo. Lo único que brota desde adentro de nuestro corazón y que permanece en nuestro corazón es Jesús. Y entonces dije, el día que Jesús sea el número uno en tu vida, en tu corazón y en todo lo que hagas, en ese momento puedes ir al antro, puedes ir y juntarte con cualquiera, y vas a asegurar que nada de esos factores externos te van a sembrar nada, sino por contrario tú vas a ir a dejar algo en ese lugar, y entonces sí eres inmune al mundo. Cuando nosotros pretendamos llenarnos de lo que el mundo nos da, vamos a correr el riesgo de ser esclavos del mundo y vamos a empezar a cojear si no lo hacíamos. ¿Sí? Tenemos que ser muy cuidadosos, aún con detalles tan pequeños, que tomamos una copita. Si no sabemos quiénes somos, la copita nos va a decir quiénes somos y entonces vamos a perder. ¿Sí? Los mutilados. ¿Sí? ¿Qué es un mutilado? Mario, ¿qué es un mutilado? Fíjense qué importante. Una persona que le falta un miembro. Hay unos que no tienen cabeza y caminan por ahí. ¿Sí? Hay unos que no tienen corazón y caminan por ahí. Hay unos que no tienen manos, hay unos que no tienen pies, hay unos que les falta algo. ¿Sí? Y esto es algo que es tan difícil de entender porque a nuestro alrededor confundimos muchas cosas. Cuando alguien se nos muere, nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro amigo, nuestro vecino, hay una parte de nosotros que se muere con ellos. ¿Sí? Yo tengo 17 años de que mi papá murió y todavía no lo supero. Hay una parte de mí que murió junto con él. ¿Sí? La cuestión aquí es saber cuánto tiempo voy a dejar yo que eso me duele. Yo perdí a mi papá en lo físico, pero Dios me ha dado un montón de padres espirituales, me ha dado un montón de padres morales, y hasta entre ustedes mismos. Tengo a Germán que me está corrigiendo, oye, te ves cansado, oye, tienes que dormir más, oye, esto, y siempre me está cuidando. Tengo a mi pastor, que es el que me cuida en lo espiritual, es el que cuida mis palabras, es el que me enseña, es el que me edifica. Ahora Mario es de los que hasta me amuebla mi casa, ¿no? Y funciona como padre porque tienes que cuidar. Otro día digo, Mario, mueve tu coche porque tengo que ir a un lugar, y me dice, no te preocupes, yo te llevo. Y me hizo sentir todo lo que le importo y cómo me cuida. Y se comportó como mi padre y se lo agradecí como nunca. Y fue una vuelta de 15 minutos que fuimos a llevar un pendiente que yo tenía que entregar. Cuando a nosotros nos falta algo o nos falta alguien, ¿sí? No podemos olvidar eso. Y tenemos que separar, porque esta es la parte en donde nos perdemos. Se nos muere la mamá, ya está en el cielo. No es cierto, la Biblia dice otra cosa. Empezamos a decir un montón de cosas para querer justificarnos a nosotros, para querer limpiar nuestras culpas, para querer caminar adelante y para mantener la herida abierta y tener un motivo para sufrir. Esa es la verdad. La semana pasada fue un funeral y era maravilloso. ¿Sí? La viuda estaba plática y con todo el mundo. Pero cada vez que había un elemento ritual dentro del funeral, lloraba, ¿no? Pero cuando no había elemento ritual, ni lloraba. Entonces, yo me atacaba a veces hasta me iba a meter el pie tipo, ¿no? Porque en la funeraria tapan el féretro y yo decía, qué gachos, tan caro que le salió el féretro para que lo vean, ¿no? Y entonces salen de la funeraria y sale un hombre muy solemne caminando de espaldas, con una cara de seriedad. Y decía, payaso, si ni conoce el muerto, ni sabe quién es, ¿no? Pero lo vamos honrando. ¿Sí? Y entonces cuando vemos toda esa seriedad y cuando vemos toda esa solemnidad y ese respeto entre comillas, ¿sí? Lloramos porque se nos abre la herida. Recordamos que esa persona ya no está con nosotros. Y luego vamos a la misa. Y en la misa otra vez. Yo me acuerdo mucho y creo que se los platiqué a muchos de ustedes, cuando mi papá murió, ¿sí? Yo estaba aquí en la ciudad de Guadalajara, mi papá está en Chihuahua, me fui manejando toda la noche y llegué a las 2 de la tarde a la funeraria y me dicen, vamos a enterrar a tu papá a las 4, ¿quieres que lo dejemos otro día? Y yo, pues no, es que eso no me va a regresar a mi papá, ¿verdad? ¿De qué me sirve estar un día entero aquí?
llorándolo, ¿no? Llegamos al panteón y le dice, ¿quieren ver por última vez a su papá? Y es en serio, es así, toda la gente atrás de nosotros, ¡hola, chismosos! Y le digo, no, yo quiero tener el recuerdo de mi papá vivo, de mi papá sonriente. ¿Para qué quiero verlo dentro de esa caja antes de que lo echen? ¿No? Porque si no, una parte de mí se va a ir con él. Y entonces toda mi vida estaré mutilado. Las personas que pierden un amor, las personas que rompen una relación, las personas que están apegadas a algo y ya no lo tienen, están mutilados. Y no pueden servir a Dios, porque siempre el dolor va a ser más importante que Dios. ¿Qué tremendo? Y hay veces que pareciera bueno, ¿sí? Y les quiero poner un ejemplo. En el libro de Génesis, el capítulo 23 específicamente, todo el capítulo 23 habla del momento en el que Abraham se convierte en viudo y Sara, su mujer, muere. Y es impresionante porque hay una gran descripción de todo lo que Abraham hace. Abraham llora a su mujer y la llora primero 7 días, ¿sí? Y luego va y busca un terreno y compra el terreno para enterrar a su mujer. Y luego después le hace un luto de 70 días. Pero en todo el proceso de su duelo no se menciona a Dios. Por eso dice la palabra, hay que dejar que los muertos entierren a sus muertos. En el momento que hay dolor en nosotros estamos muertos a causa del dolor. Y no quiere decir que no lo hagamos, quiere decir, el día que vayamos a hacer duelo, tenemos que hacer duelo, ya enojarnos con Dios si es necesario, pero no pretender decir, es que Dios ya lo tiene en su santa gloria. Mentira, porque aparte de eso estamos pecando, porque la Biblia dice lo contrario, ¿no? Mentira. Si nosotros vamos a llorar al muerto, pues llorémoslo, no lo honremos, ¿sí? Dice la Biblia que es pecado que oremos por los muertos, no hay llorar por los muertos. No dice que no nos recordemos, y no dice que no hablemos bien de ellos, y no dice que no disfrutemos con sus recuerdos, sí, pero no hagamos del muerto un ídolo, porque entonces cometamos doble pecado, el de idolatría y el de tratar de servir a Dios de manera mutilada. ¿Sí? No podemos servir a Dios si hay una herida en nuestro corazón y ya nos duele porque algo perdimos. Así de simple. ¿Ok? Vámonos al siguiente, a ver qué dice. Fíjense, esto es bien interesante, porque aquí es donde pasa. Vámonos al libro de Hechos en el capítulo 3, del 1 al 10. Lo vamos a leer rapidísimo. Hechos 3, capítulos del 1 al 10, versículos del 1 al 10. Y dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración, ¿sí? Entendemos que la hora de la oración es el tiempo en el que estamos en comunión con Dios, ¿sí? Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, ¿sí? Por tal, está mutilado, no se quedó cojo, está mutilado desde niño, le faltaba un pedazo de pie, ¿sí? A quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, les dijo, míranos. Y esta, pongan atención a esa palabra, subrayenla si lo pueden. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró junto con ellos en el templo, y andando y saltando, alabando a Dios. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Sí? Fíjense nada más esto. Aquí hay un hombre que tiene una herida. Aquí hay un hombre que tiene una herida de nacimiento, una herida que es más grande que él.
porque por más que pidió, nunca pasó de la puerta del templo. Y hay personas que pretenden ir a la presencia de Dios con su dolor, ¿sí? Y no pueden, ¿sí? Porque la herida es más grande. Y entonces Pedro le dice una cosa. ¿Qué le dice? ¡Míranos! ¿Pueden decirlo? No, con ganas. Así no. Y le dice, así como yo estoy, así puedes estar tú, porque fuimos creados por el mismo Dios. Venimos de donde mismo y vamos a donde mismo. A ti que estás herido, a ti que se murió tu pariente, a ti que te han lastimado últimamente, ¿sí? Mírame. Así como yo estoy, así puedes estar tú. Y te puedo tomar de la mano y te puedo decir en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina como yo camino. En el momento que el cojo se dio cuenta que no me das con tanto miedo. Gracias, hermano. Me veo así. En el momento que el cojo vio que nada le diferenciaba de ellos, ¿sí? ¿Qué hizo? Entró al templo cantando y alabando, sirviendo a Dios. ¿Sí? Porque ya no tenía cojera. ¿Sí? Ya no tenía cojera. Los que servimos a Dios, los que predicamos, los que enseñamos, tenemos una doble responsabilidad, porque no nomás es venir a enseñarles, sino es venir a representar lo que les enseñamos, para que nosotros todo el tiempo podamos decirles, mírennos, mírenme. Ahora, si ustedes pretenden servir a Dios de cualquier manera, gloria, tienen que tener esa capacidad de pararse frente a la gente antes que otra cosa decirle, mira, porque como me ves, te verás. Y como te ves, espero nunca haberme visto. ¿Sí? Pero como me ves, te verás. Me fascina con los jóvenes. Es algo que hemos hecho. Michelle, cada vez que viene a mi casa, sale transformada. ¿Cómo te fuiste ayer de la casa? A Sofía, porque Michelle, estás allá, ¿verdad? Perdón. Se peina, Sofía, antier, ¿cómo te fuiste de la casa? Súper contenta y tranquila. ¿Y venías cómo? Súper agobiada, cargada, lastimada. ¿Sí? Y lo único que le expliqué es lo mismo que yo entiendo. ¿Sí? Mario, tienes 2 semanas viviendo en mi casa, ¿no? Y hoy en la mañana me decía, soy una persona completamente distinta a la que llegó. ¿Y yo qué hice? Pues tratarlo mal toda la semana, la verdad. Se me da, ¿sí? Tengo la característica de que la gente masoquista me sigue. La verdad es que en Mario han pasado muchas cosas muy importantes. Y hoy en la mañana me sacó de onda completamente, porque él mismo empezó a reconocer todo lo que Dios ha hecho en él y todo lo que él ha dejado que suceda en su vida. Y una de las cosas, lo más importante, es que recuperó el orden, porque dijo, René, al rato voy a venir por todo lo que me traje, porque hice un compromiso con mi papá, que con todo lo que llegué, me voy a ir de regreso. Antes que nada, el orden, porque si no, la bendición en su vida no se puede dar. Transformado. Y no sé yo el mejor ejemplo, pero como me ven, ahora se ve él. Ayer platiqué con su mamá largo tiempo diciéndole, le dije, esto es todo lo que ha pasado en el corazón de Mario, y necesito que lo cuiden, porque no me voy a arriesgar, ¿sí?, a tener que volver a empezar de cero. Y no porque lo hice yo, sino porque Dios así lo quiso y Mario así lo permitió. Ustedes, aunque dicen que son masoquistas, ¿sí?, han crecido de manera espectacular. Y la gente lo reconoce en ustedes. Ahora pueden, como el cojo, caminar y saltar delante de Dios. Porque muchas heridas antiguas han sido sanadas. ¿Sí? El sobrado. Sobrado. ¿Qué es el sobrado? ¿Nunca han visto esas personas que tienen las rodillotas espantosas y las rodillotas más grandes de lo normal? O esas personas que luego tienen las clavículas salidas y que el hueso es más grande. El sobrado físicamente es aquellas personas que tienen más, a los que les sale la tercera mano en la espalda, ¿no? Dice la palabra que nadie tenga un mejor entendimiento de sí mismo que de lo que tiene Dios. Que nadie nos veamos más de lo que somos. ¿Sí? Es aquella persona, ayer veía una película, se la recomiendo, se llama Los Internos.
son un par de señores ya de 40 años que deciden ir a aplicar como becarios a Google, a la página de internet, ¿sí? Y entonces y hay un chavito inglés, ¿sí?, que es un super genio y los desprecia todo el tiempo, y todo el tiempo les está haciendo la vida de cuadritos, ¿no? Y entonces él era el super genio y era el candidato favorito para quedarse con un trabajo de planta después del tiempo de internado que iba a hacer, ¿sí? Y al final, él, que tenía las mejores calificaciones, los mejores resultados, el mejor todo, perdió. Porque lo único que busca Google es gente que trabaje en equipo, aunque no sean los mejores. Y los internos estos de 40 años tenían algo que todos los chavitos no tenían. Ellos no crecieron en la era del celular, ellos todavía se hablaban cara a cara con la gente. Estaban así como estamos nosotros ahora, ¿verdad? Y entonces hicieron equipo y le ganaron. Y entonces va y le dice al maestro: tú me deberías de dar el trabajo a mí, porque yo soy el mejor. Y después le dice el maestro: no te preocupes, hasta el acento inglés sé que es falso, ¿no? Así de fácil. Y muchas veces nosotros andamos tratando de mostrar nuestra espiritualidad, estamos tratando de decirle a la gente que nos deberían de seguir. Ponemos nuestra cara de ay pobrecito y estamos dispuestos a orar y poner manos en cualquier momento, sin la dirección de Dios. Tenemos un entendimiento de Dios, de lo que es bueno, mejor que Dios nosotros. Y somos, de cada vez cuando nos confrontan decimos, pero es que sí, ¿sí? Somos los que nos tomamos y nos damos el lujo de opinar sin consultar a Dios. Esos son los sobrados. Como les digo, es el famoso amor de mamá. Es que lo hice por amor. ¿Sabes qué, mamá? Te amo, pero tu amor no me sirve de nada, porque primero es la voz de Dios. Estás sobrada de amor y de kilos. Te amo. ¿Sí? Es cierto. Es cierto. Pero dije tan lindo que no se sintieron afectadas y fijaron, ya hasta después reaccionaron. Para nada. Pero muchas veces lo hacemos. Es que tú no sabes que yo me he quitado el pan de la boca para que tú comas, y todo lo hago por amor a ti. No, mamá, pues dice la Biblia que nadie puede dar lo que no tiene, así que deja de quitarte el pan de la boca, ¿no? Aparte no te creo, ¿no? Sobrado. Aquel que tiene un mejor concepto de sí mismo que de Dios. Aquel que se atreve a criticar a otros sin entender que estamos peor nosotros. Aquel que piensa que tiene la autoridad de poderle hablar a alguien y referenciar sus actos sin reconocer que ni siquiera somos fieles y obedientes a la palabra. Ese es un sobrado y ese nunca va a poder servir a Dios. ¿Sí? Aquellas personas, ¿no? Es como aquel que se atreve a decir, voy a poner un ejemplo, aquel que se atreve a decir que Dios así lo hizo y tiene una deformidad, tiene una discapacidad, es homosexual. ¿Sí? Soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. ¿Qué? ¿Y desde cuándo sabes tú más que Dios? ¿No? ¿Desde cuándo sabes tú más que Dios? Ese es un sobrado. Ese es un sobrado. Porque sabe más que Dios. Vamos a la palabra. Salmos 36, 1 al 3. Dice: la iniquidad del impío me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus labios, que no tiene la palabra, Salmos 36, del 1 al 3. Dice, se lisonjea, por tanto, en sus propios labios de iniquidad no será hallada ni aborrecida la misericordia, que es de lo que están hablando. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Hay quienes hacen lo bueno, pero no hacen el bien. Y son dos cosas muy diferentes. ¿Sí? Es que yo vi que Cristi estaba llorando, fui y la abracé. Y luego la besé. Y luego no les puedo contar todo lo más que hice, pero ahora sonríe. Nomás la apreté muy fuerte, es todo lo que hice.
Pero es que ni siquiera sonríe así, ¿no? Es que lo hice por amor. Es que yo le di lo que necesitaba. ¿Sí? ¿Nunca se han fijado toda la gente que escribe en Facebook y dicen tantas cosas tan sabias? ¿Sí? No te cases con el hombre que te quiera mucho, sino con el que nunca te falle. ¿Y Dios? ¿Sí? Más vale estar solo que mal acompañado. ¿Sí? Entonces nosotros aquí en la iglesia somos una bola de tontos, ¿no? Porque estamos bien acompañados, nos queremos un chorro, nos besamos y nos abrazamos un chorro. Estamos bien tontos. Y todos somos bien pecadores aparte, ¿no? Es una palabra que se lisonjea, ¿sí? Se echa flores a sí mismos todo el tiempo. Sus propios labios lo alaban. Lisonjean. Vámonos. Isaías 5:21. Dice, hay de los sabios en sus propios ojos y de los prudentes delante de sí mismos. ¿Sí? Me acuerdo mucho, y ese es un comentario que siempre uso, ¿no? El jueves estaba en la funeraria y después estábamos en la iglesia, ¿no? Y estaba yo meditando acerca de qué estaría mal si Dios estuviera en ese lugar, qué estaría mal, ¿no? Y entonces, por error, se me ocurre cruzar la pierna. Y yo dije, en cualquier momento va a venir una de esas señoras católicas que le salen alas como de vampiro. En la casa de Dios no se cruza la pierna, es una falta de respeto. ¿No? Son sabios delante de sí mismos y dicen, ¿dónde dice que no puedes cruzar la pierna? Cuando todas las mujeres deberían de hacerlo por prudencia, por pudor, ¿no? Cuando menos, aparte se ven más guapas, es más cómodo. Los que no tenemos pompis, nos sentamos cruzados de pierna, porque así descansamos una y descansamos la otra. No se hagan, que sí sabían. Entre más flaco está uno, más cruza la pierna. Es natural. No se hagan. Pero luego llega alguien y te dice, no. Yo decía, wow. Si yo lo entiendo, si nosotros, fíjense nada más, dice la Biblia, aquel que toca un muerto está impuro por 7 días. ¿Sí? Y luego habla de toda la santidad del templo. Y luego se muere alguien y metemos al muerto, que es contaminación, al lugar santo. Estamos haciendo todo lo contrario a Dios, pero el pecado es cruzar la tierra. Porque hay sabios con sus propios ojos y prudentes de acuerdo a sí mismos. ¿Sí? Sobrados, de sobreentendimiento, que no alcanzan a entender a Dios. Aquellos que dicen, es que la Biblia es un libro manipulado por hombres. Ese es un sobrado, entiende más que Dios. No entiende a Dios en su magnificencia y en su gran poder, que es capaz de lograr hacer que su palabra se mantenga intacta por miles y miles y miles de años. Por eso dice la Biblia, maldito aquel que agregue una coma o una tilde a la palabra. Aquel que se atreva, así le va a ir. Así le va a ir. Ese es un sobrado. Vamos, porque se nos va a ir muy rápido esto. Uy, ya es la 1:15. Uno más y nos vamos y terminamos la semana que entra, ¿les parece? Porque si no vamos a salir de aquí a las 3. La quebradura. ¿Sí? Hay personas que están quebrados. ¿Sí? Hay personas que están quebrados. ¿Qué es un quebrantado? Un dolido. ¿Sí? La persona quebrada, en este caso específico, es aquel que le dieron de biliosos. Aquel que no tiene libertad a causa de la palabra. Es que Cristi vino y condenó a Rosalba y le dijo, es que Dios dijo, y pa. Y luego otro día se volvió y le dice, sí. Y entonces Rosalba queda quebrantada. Dice quebrado de mano o de pie. No puede caminar y no puede obrar, porque la palabra lo lastimó.
¿Sí? Y esto es algo, ahora sí que perdónenme la expresión, pero hay un montón de quebrados entre ustedes, porque ustedes cada ratito vienen y me dicen, es que a mí me dijeron, y la cita dice que esto, y luego otra cosa dice esto. Yo siempre les digo, la palabra dice de sí misma, que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Nunca podemos recibir una palabra en nuestro propio entendimiento, la tenemos que recibir por medio del espíritu de Dios, para que podamos seguir avanzando. Si no, pues vamos a quedar en mitad de camino, que nunca vamos a poder servir a Dios, porque entonces, de lo mismo quebrado, vamos a querer quebrar a todos los demás. Es tremendo, ¿no? Fíjense, y siempre pensamos que llegamos delante de Dios y que Él baja nomás porque sí. Aquí les estoy mostrando un montón de ocasiones en donde no reflejamos a Dios y nos alejamos tanto de Él, ¿sí? A causa de lo que hay en nuestros corazones. Espero que hayan tomado nota, si no ya saben.